Una filtración sacude los cimientos de Europa. ¿Podrá África romper finalmente las cadenas invisibles que la atan al neocolonialismo? En una sala blindada en Bruselas se revela una amenaza inesperada. Donald Trump exige a Europa imponer aranceles enormes a África o bloquear el acceso del continente a sus propios recursos esenciales. No es un simple rumor, sino una advertencia directa al núcleo económico africano, el oro y el petróleo, bases silenciosas de la industria mundial y de un comercio que mueve cientos de millones de dólares cada año. Esta vez, el lenguaje es brutal, sin matices diplomáticos. No se trata de negociar, sino de someter. Occidente busca aplastar la resistencia africana, usando el peso abrumador de sus mercados para arrebatar el control de sus tesoros naturales. Pero algo nuevo sucede. Por primera vez, líderes africanos responden con franqueza y orgullo. Desde Ghana hasta Nigeria, la réplica es contundente. Esto no es solo política, es una agresión contra la dignidad de todo un continente. Ya no se trata de un simple forcejeo comercial, sino de un grito colectivo por la soberanía perdida. Las apuestas nunca han sido tan altas. Si África cede, el ciclo de explotación y dependencia seguirá perpetuándose bajo la máscara de la integración global. Pero si resiste, aunque signifique enfrentar crisis económicas inmediatas, se abrirá la puerta a una era de verdadera autonomía, capaz de reescribir el destino del continente y de alterar para siempre las reglas del comercio mundial. Así se enciende una batalla que podría marcar el rumbo del siglo. Estamos ante el principio del fin del dominio occidental sobre África y el nacimiento de una nueva soberanía africana. Mientras los mercados tiemblan y los medios internacionales intentan controlar la narrativa, en las capitales africanas crece una convicción inédita. El tiempo de la sumisión ha terminado. ¿Por qué el oro y el petróleo africanos provocan tanta obsesión internacional? Porque durante siglos, África ha sido la cantera invisible que alimenta la prosperidad occidental, aunque rara vez reciba reconocimiento ni beneficios reales. Ahora, una filtración explosiva desde Washington y Bruselas ha sacudido este equilibrio, revelando una guerra económica que ya no se puede esconder bajo la alfombra. Cada año, África exporta una riqueza incalculable. Cientos de miles de millones de dólares en oro y petróleo. Son toneladas de recursos que encienden las fábricas y los hogares de Europa y América del Norte. Pero detrás de estas cifras se esconde una verdad brutal. Cada barril y cada lingote representan hospitales no construidos, escuelas eternamente prometidas, carreteras que nunca llegan, y sueños africanos aplazados generación tras generación. Occidente ha tratado a África como una pieza sacrificable en su juego global. Las decisiones sobre el destino de millones se han tomado en despachos lejanos, sin consultar a quienes realmente viven el costo de esos acuerdos. La filtración reciente ha dejado en evidencia lo que muchos temían. Para las potencias occidentales, el control de los recursos africanos no es solo política, sino un asunto de supervivencia económica. Washington y Bruselas han amenazado con sanciones y tarifas, dispuestos a todo para proteger su acceso, sin importar el precio humano. Pero algo ha cambiado. La resignación africana está dando paso a la indignación. Desde Lagos hasta Nairobi, la filtración ha encendido debates inéditos en redes sociales, universidades y mercados. ¿Por qué el destino africano debe seguir definido por intereses ajenos? Jóvenes y activistas exigen que el oro y el petróleo beneficien por fin a África. La presión popular es tan fuerte que incluso políticos tradicionalmente cautelosos se ven obligados a responder con un nuevo tono de firmeza y desafío. El riesgo es inmenso. Retar el statu quo podría traer sanciones aún más duras, aislamiento internacional y turbulencia económica. Pero también se abre una oportunidad histórica. Si África logra negociar sus recursos desde la soberanía, podría transformar su futuro y alterar las reglas del comercio mundial. La pregunta es, ¿está el continente dispuesto a pagar el alto precio de la independencia económica? ¿Y podrá Occidente sobrevivir si se corta el flujo de materias primas africanas? Cuando los líderes africanos,
Presionados por la ola de indignación, deciden responder con firmeza. La tensión escala. La guerra económica ya no es una amenaza velada, es una realidad que cambiará para siempre el destino de millones. Mientras las capitales occidentales preparan su respuesta, las calles africanas hierven de expectativas y temor. El primer movimiento de esta nueva partida ya está en marcha. En las capitales de Burkina Faso y Malí, la resistencia africana se forja con urgencia. La filtración de la amenaza occidental no fue solo una noticia internacional, se convirtió en un grito de dignidad que atravesó el continente. ¿Podría África desafiar a Europa y a Estados Unidos, o sería este el mayor punto de inflexión del siglo? La indignación no tardó en convertirse en acción. Frente a la presión internacional, los líderes de la alianza AES convocaron una cumbre extraordinaria. Esta vez, no se debatió sobre préstamos ni ayudas condicionadas. Por primera vez, los presidentes discutieron públicamente la opción de bloquear las exportaciones de oro y petróleo. África insinuó que tenía la fuerza para cerrar el grifo de recursos que sostiene la riqueza europea. El impacto fue inmediato. Los mercados europeos, acostumbrados a la estabilidad, se sacudieron como nunca antes. El precio del oro escaló a máximos históricos en pocos días, y el petróleo africano se volvió aún más codiciado. Las grandes empresas mineras y energéticas, que antes celebraban beneficios millonarios, vieron cómo sus previsiones se desmoronaban de la noche a la mañana. En París y Berlín, los analistas hablaban en voz baja de un pánico silencioso, en las bolsas y en los despachos ministeriales. Por primera vez en décadas, Europa tuvo que enfrentar su propia vulnerabilidad. En Bruselas y París, funcionarios y ministros admitieron entre susurros y declaraciones públicas que sancionar a África sería un tiro en el pie. Si cortamos el suministro africano, cortamos nuestras propias venas energéticas, confesó una voz en el Parlamento Europeo. Era imposible ignorar los datos. Europa importa más de 35.000 millones de dólares en oro africano, casi 30.000 millones en petróleo y cerca de 10.000 millones en uranio cada año. La economía europea, tan orgullosa de su estabilidad, estaba atada en silencio a la palanca africana. La reacción no se limitó a la política o las finanzas. Por toda Europa, ciudadanos comunes empezaron a cuestionar la hipocresía de sus gobiernos. Surgieron protestas pequeñas pero simbólicas frente a embajadas y sedes de multinacionales, exigiendo un trato justo para África y transparencia sobre el origen de la riqueza europea. El mito de la debilidad africana, repetido durante siglos, empezó a resquebrajarse ante cámaras y en redes sociales. Sin embargo, para África, la amenaza de bloquear exportaciones era un arma de doble filo. Muchos sabían que implicaría penurias inmediatas, menos ingresos, posibles recortes y escasez temporal de productos básicos. Pero el cálculo era claro. Solo asumiendo ese sacrificio temporal podría recuperarse poder de negociación y respeto en los escenarios globales. Como dijo un líder del Sahel, es mejor pasar hambre un año que ser esclavo 100 años más. La tensión crecía en las fronteras, en salas de juntas, en mercados y en la calle. ¿Podría la alianza AES mantener su unidad bajo la presión occidental? ¿Lograrían convertir esta resistencia en un verdadero cambio en el tablero económico mundial? Pero mientras África contenía la respiración y Europa calculaba riesgos, una tercera fuerza acechaba en las sombras, potencias extranjeras con sus propios intereses, listas para intervenir en el nuevo juego global. Sanciones, sabotaje digital y una embestida mediática global. ¿Doblegarían finalmente la voluntad africana o forjarían una resiliencia nunca antes vista? Occidente reaccionó sin titubeos. Bancos africanos quedaron congelados, envíos de exportaciones vitales bloqueados y una lluvia de ciberataques azotó desde Dakar hasta Bamako. El mensaje era inequívoco: aislar a África del sistema financiero y comercial del planeta, forzar su rendición sin disparar un solo tiro. El impacto fue inmediato. En las primeras semanas, la inflación se disparó. El arroz y los combustibles duplicaron su precio en las capitales del Sahel. Las farmacias,
antes llenas gracias a rutas internacionales, pronto vieron sus estantes vacíos. Para millones, la escasez de alimentos y medicinas se tornó una pesadilla cotidiana. Pero, bajo asedio, algo inesperado germinó. Lejos de quebrarse, las comunidades africanas recurrieron a la solidaridad y la organización desde abajo. En los mercados de Bamako y Ouagadougou, cooperativas de mujeres reinventaron la distribución. Talleres populares improvisaron repuestos y reparaciones. La creatividad local empezó a desmontar, pieza a pieza, el cerco impuesto desde el exterior. En paralelo, nuevas puertas se abrían. China, Rusia, India y Brasil ofrecieron ayuda tecnológica, acuerdos energéticos y, sobre todo, mercados alternativos. El petróleo africano halló compradores en Shanghái y Mumbai. El oro se vendió en rublos y rupias, y los ingenieros brasileños ayudaron a restaurar infraestructuras cruciales saboteadas por los ciberataques. Inspirados por este giro, los líderes del Sahel propusieron una idea impensable hasta entonces: fundar una bolsa africana de materias primas. Las ventas en monedas locales reemplazarían la dependencia del dólar. Por primera vez, sería en Ouagadougou donde se fijarían los precios del oro, el petróleo y el uranio, no en Londres ni Nueva York. La narrativa internacional cambió de rumbo. De parías, los países africanos pasaron a ser cortejados por fondos de inversión de Asia y América Latina. Las potencias que antes imponían condiciones, ahora buscaban acuerdos bilaterales. África, al fin, negociaba desde la dignidad y la fuerza. El riesgo de un aislamiento total era real. Las sanciones pudieron haber asfixiado a un continente entero. Pero en ese filo, surgió una oportunidad de emancipación económica y política genuina. Lo que empezó como un castigo, se volvió el ensayo más audaz de soberanía africana en décadas. Justo cuando la tensión parecía insostenible, estalló un nuevo escándalo. Filtraciones revelaron planes de privatización masiva, desatando una ola mundial de indignación y preparando el terreno para la siguiente batalla. La revelación de estos planes encendió protestas y un furioso debate global. África, lejos de retroceder, se preparaba para un enfrentamiento aún más decisivo. De la tormenta surgió una verdad ineludible: la dignidad vale infinitamente más que el confort impuesto desde afuera. Lo que comenzó como una amenaza económica terminó siendo un grito irrefrenable. Cuando un continente decide decir basta, el planeta entero escucha y se tambalea. La reacción africana desbordó fronteras y se convirtió en chispa para otros pueblos. Desde América Latina hasta Asia, surgieron movimientos que repensaron la raíz del conflicto. ¿Es solo cuestión de recursos o de quién tiene el derecho de escribir su propio destino? África dejó de ser periferia y se volvió faro global de resistencia. El autoexamen de contratos fue implacable. Gobiernos y ciudadanos revisaron décadas de acuerdos ocultos con multinacionales y potencias. Tras cifras de oro y petróleo, hallaron cláusulas que disfrazaban el saqueo con promesas de desarrollo y estabilidad. La respuesta no se quedó en palabras. En calles, universidades y redes, la gente tomó el proceso en sus manos, organizaron auditorías ciudadanas, promovieron boicots a empresas cómplices y presionaron a nivel social y legal. Exigieron transparencia y control real sobre los recursos que alimentan el presente y el futuro africano. El mensaje se hizo contundente: no más cadenas invisibles ni dependencia maquillada de ayuda. La dignidad, antes palabra vacía, se transformó en bandera y programa. África trazó la línea: sí a la cooperación, nunca más a la sumisión. Este giro obligó a Europa y a Estados Unidos a mirarse en el espejo. Ya no pueden tratar a África como simple almacén de materias primas. O la aceptan como socia igualitaria, o arriesgan perder no solo recursos estratégicos, sino también el respeto y la legitimidad global. Jamás el riesgo para el orden mundial fue tan evidente. Las nuevas reglas se están escribiendo ante los ojos de todos. Quienes no aprendan la lección africana perderán influencia, mercados y hasta la autoridad moral que durante siglos proclamaron. El tablero se mueve y nadie puede quedarse al margen. Así,
La historia se cierra con un reto urgente. ¿Serás espectador de este nuevo orden? ¿O te atreverás a construir un mundo donde la dignidad sea la moneda más fuerte? Pero, ¿cómo se gestó este despertar africano? ¿Y qué fuerzas intentan frenarlo desde las sombras? La próxima escena revela los hilos ocultos tras la rebelión. Hoy, la historia ya no se escribe solo en los despachos de siempre. Se forja en África y en todo el planeta, en las manos de quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino. Aquello que nació en Bruselas como un susurro clandestino, se ha convertido en el rugido de millones. La filtración de la amenaza occidental de imponer tarifas no solo destapó un pulso económico, encendió una chispa de dignidad y autoafirmación en todo el continente africano. Por primera vez en décadas, la narrativa se invierte. África ya no es la periferia desprotegida, sino el corazón de la disputa global. Los recursos africanos, oro, petróleo, minerales, que representan cientos de miles de millones de dólares cada año, dejaron de ser botín silencioso. Ahora son el campo de batalla por la soberanía, por el derecho real a decidir el propio destino. Esta lucha no es solo entre gobiernos, es una guerra abierta por el futuro de millones. Este giro no es exclusivo de los líderes ni de los poderosos. Es una invitación a quienes observan desde fuera y sienten que nada pueden cambiar. Ignorar lo que sucede es aceptar que todo siga igual. Pero informarse, cuestionar y exigir puede abrir la puerta a un reparto más justo de la riqueza y el poder. Hoy, la pregunta ya no es si África resistirá las presiones. La verdadera incógnita es si el mundo está listo para un nuevo equilibrio. Cada vez que un país africano defiende su oro o su petróleo, se reescribe el guión del comercio global. Europa y Estados Unidos ya sienten las primeras réplicas. La estabilidad de sus empleos, sus inversiones y su propia economía está ligada a África mucho más de lo que admiten en público. Frente a este despertar, tu papel es más importante de lo que imaginas. Compartir información, apoyar iniciativas justas y reclamar transparencia a tus dirigentes puede inclinar la balanza. La historia se escribe con la participación de todos. No dejes que la indiferencia prolongue la desigualdad. Haz del conocimiento tu herramienta para el cambio. El círculo se va cerrando, pero el desenlace aún está abierto. ¿Vas a mirar el cambio desde la barrera o te atreverás a ser parte de quienes lo hacen posible desde dentro? Pero para comprender a fondo la magnitud de este momento, debemos mirar atrás y adelante. ¿Cómo se gestó semejante despertar y qué pasos concretos pueden seguir los países africanos para garantizar que la ola de dignidad se transforme en una revolución irreversible? Tomemos un ejemplo histórico: la nacionalización del petróleo en Venezuela en el año 1976. Aquel giro, liderado por Carlos Andrés Pérez, afrontó boicots y sanciones, pero también permitió que el país sudamericano recuperara parte del control sobre su principal riqueza. Inspirados por ese precedente, líderes africanos debaten hoy cómo crear empresas nacionales fuertes, auditar contratos heredados y renegociar con transparencia. En Nigeria, por ejemplo, la Compañía Nacional de Petróleo ha lanzado reformas internas para reducir la corrupción y asegurar que una porción mayor de los ingresos llegue directamente a las comunidades productoras. En Ghana, auditorías ciudadanas han identificado contratos lesivos y forzado renegociaciones más justas. Estos pasos, aunque complejos y resistidos, demuestran que el control real de los recursos no es un sueño, sino una meta alcanzable si existe voluntad política y presión social sostenida. Un escenario posible para África sería la formación de un bloque económico continental similar a la OPEP, en el que los países productores unifican sus estrategias de exportación. Al negociar en bloque, pueden fijar precios mínimos, limitar la sobreexplotación y exigir transferencia tecnológica a cambio de acceso a sus mercados. Esta estrategia, ya ensayada por países del Golfo Pérsico, permitió a Arabia Saudita y sus vecinos transformar rentas petroleras en megaproyectos de desarrollo, infraestructura y educación. Sin embargo,
El éxito de tales medidas exige instituciones sólidas, transparencia y unidad. Un riesgo evidente es la fragmentación interna. Las potencias extranjeras históricamente han promovido divisiones tribales o nacionales para debilitar la resistencia africana. Por eso, muchos expertos sugieren fortalecer organismos regionales como la Unión Africana, dotándolos de mecanismos de resolución de conflictos, auditorías independientes y tribunales para dirimir disputas comerciales internas y externas. En el plano práctico, la diversificación económica es vital. Países como Botsuana han demostrado que invertir los ingresos del diamante en educación y salud puede transformar sociedades enteras. El Fondo Soberano de Botsuana, por ejemplo, ha permitido financiar universidades y hospitales públicos, reduciendo la dependencia de ayuda extranjera y mejorando indicadores sociales año tras año. Otra herramienta poderosa es el comercio intraafricano. Actualmente, menos del 20% del comercio africano se realiza dentro del continente. Aumentar esta proporción, eliminando barreras arancelarias y mejorando infraestructuras logísticas, permitiría a los países africanos reducir su vulnerabilidad frente a las turbulencias externas. La Zona de Libre Comercio Continental Africana, lanzada en el año 2021, es un primer paso. Si se implementa plenamente, puede aumentar el PIB africano en cientos de miles de millones de dólares en la próxima década. Pero la clave está en la participación ciudadana. En Sudáfrica, el movimiento contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, inspiró protestas para frenar la venta de servicios públicos esenciales a multinacionales. La presión popular forzó a las autoridades a revertir acuerdos desventajosos y devolver el control a las comunidades. África puede nutrirse de estas lecciones, promoviendo la vigilancia social sobre la gestión del oro, el petróleo y otros recursos críticos. Para blindarse contra la injerencia digital y el sabotaje, la capacitación tecnológica es imprescindible. Universidades africanas en Senegal y Egipto ya han lanzado programas de ciberseguridad, formando profesionales capaces de proteger infraestructuras clave. Cooperar con países emergentes en desarrollo de sistemas de pago alternativos y criptomonedas regionales puede reducir la dependencia de redes financieras dominadas por Occidente. A nivel legal, muchos países africanos han comenzado a revisar sus códigos mineros y petroleros. En la República Democrática del Congo, la nueva legislación exige que al menos el 50% de los beneficios mineros se reinviertan en proyectos de desarrollo local. Aunque la implementación enfrenta desafíos, la presión internacional y la vigilancia ciudadana aumentan la probabilidad de éxito. En el ámbito internacional, África gana fuerza al tejer alianzas con el sur global. Foros como el BRICS y la cooperación sur-sur ofrecen plataformas para intercambiar tecnología, conocimientos y mejores prácticas. El intercambio de experiencias con países como Malasia o Indonesia, que han avanzado en la transformación de materias primas en productos manufacturados, puede acelerar el proceso de industrialización africana. Sin embargo, cada paso adelante genera reacciones. Occidente, temeroso de perder influencia, puede intensificar tácticas de presión, como la manipulación mediática o el uso de la deuda como herramienta de control. Por ello, es esencial que los países africanos desarrollen medios de comunicación propios y redes de información independientes, capaces de contrarrestar campañas de desinformación y defender su narrativa ante el mundo. La educación de las nuevas generaciones es el pilar del cambio estructural. Invertir en escuelas técnicas, universidades y programas de intercambio permitirá que los jóvenes africanos lideren la revolución tecnológica y económica. Países como Ruanda ya apuestan por la digitalización y la formación en ciencias, sembrando las bases de un nuevo modelo de desarrollo centrado en el conocimiento. Finalmente, la experiencia de otros continentes muestra que los cambios duraderos requieren tiempo, perseverancia y adaptabilidad. América Latina, tras décadas de dictaduras y dependencia, logró avances importantes mediante la integración regional y la resistencia civil. En Asia, el milagro surcoreano se cimentó sobre reformas agrarias, educación masiva y una política industrial planificada. África,
enfrentando retos únicos, debe inventar su propio camino, aprendiendo de otros pero sin copiar modelos ajenos ciegamente. La clave será combinar orgullo cultural, innovación tecnológica y un compromiso inquebrantable con la justicia social. En resumen, la filtración de Bruselas no solo cambió la conversación global, abrió una ventana histórica para que África pase de ser cantera a arquitecta de su propio destino. El futuro dependerá de la capacidad de líderes, ciudadanos y aliados internacionales para traducir la indignación en instituciones robustas y estrategias sostenibles. Así, la pregunta inicial cobra nueva fuerza. ¿Podrá África romper las cadenas invisibles del neocolonialismo? La respuesta, aunque incierta, ya no depende solo de fuerzas externas, sino del coraje y la creatividad de millones que se niegan a aceptar el papel de víctimas. El mundo observa, y en cada paso, se redefine el significado de dignidad, libertad y poder en el siglo XXI. La deuda de la pregunta queda saldada. La batalla por la soberanía africana es tanto un desafío como una oportunidad. Es un llamado a la responsabilidad global, a la solidaridad y a la acción consciente. Porque cuando un continente se levanta, el eco de su paso resuena en todos los rincones del planeta. Y ahora, más que nunca, la dignidad africana ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad en construcción. ¿Estás listo para ser parte de